Hola, hola, otra vez yo por aquí. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, vamos a hablar sobre la herida de humillación. Estamos todos listos, ojalá que nos rinda el tiempo. Esta es la última herida, ¿cierto? Ya hablamos de todas las heridas, nos quedaba esta que es la herida de humillación. ¿Por qué la dejé de último? Porque es la herida más fuerte, es una de las heridas más fuertes. ¿Por qué fuerte? Porque se oculta mucho. Y la persona que tiene esta herida no pareciera que tiene la herida de humillación. Al contrario, lo que hace ver es que es una persona feliz, una persona muy servicial, una persona muy querida y una persona muy espiritual. Entonces, wow, cuando uno ve estas características en una persona, uno dice, ¿cuál herida de humillación? Y adicional a eso, cuando la persona tiene herida de humillación, tiene una máscara fuertísima que se llama la máscara del masoquista o de la masoquista. Entonces, esta herida no se nota tanto. Se notaría un poco que lo hace el terapeuta cuando puede acceder, si es que no conoce a la persona en persona, valga la redundancia, de manera física, porque la parte física es muy contundente cuando vamos a calificar a alguien con herida de humillación. Esta herida de humillación se despierta en un niño a partir del primer añito, desde el primer añito hasta el tercero. ¿Y por qué llega esta herida de humillación a la persona? Porque el padre o la madre reprimían mucho al niño en su placer físico. ¿Qué es placer físico, Indra? Placer físico puede ser comer, placer físico puede ser masturbarse, placer físico puede ser comer, placer físico puede ser untarse. Esos son los placeres físicos de un niño hablo. ¿Cómo así que de comer? Entonces resulta que normalmente esta herida se da con la mamá, pero también se puede dar con el papá, o sea, con el masculino, si él hacía o tenía algún rol como mamá. De esos papás que cuidan sus niñas o sus niños porque la mamá está trabajando o porque no lo puede tener o porque la mamá desapareció, qué sé yo. Pero más que todo se da con la mamá. ¿Y por qué con la mamá? Porque la mamá es la que normalmente enseña al niño a limpiarse, a asearse, a tener higiene. No necesariamente tiene que ser la mamá biológica, puede ser la persona que hizo las veces de mamá, o sea, la tía, la abuela, la nana, la persona que cuidaba a ese niño del primer añito al tercer año. Hay mamás, voy a hablar de mamá y ustedes ya me van a entender que puede ser cualquiera de las personas que ya les mencioné. Pero por ejemplo, estos niños que comen y se untaban, ¿no? Que se untaban. Entonces hay mamás que les pegan en las manitos o en la boca porque cochino no se unte, o les ponen baberos y no los dejan ni coger la comida porque la mamá es la que le da la comida, ¿sí? Sin necesidad de que el niño coja la cuchara, se unte el cabello, porque no se les permite eso. Y si por alguna situación el niño se llega a untar, pues va a ser un cochino, ¿sí? Ese lenguaje utilizado por la mamá o por la persona hace que el niño empiece a tener ciertas características emocionales a futuro, ¿sí? Cuando ya es adolescente o cuando ya es adulto. También cuando la mamá, por ejemplo, el niño se orina en la cama o se hace popó y se unta o se hizo en la cama, entonces cochino, eso no se hace, qué porquería es esto. Utilizar esas palabras tan hirientes con el niño como si fuera algo súper cochino o súper pecador cuando el niño se está manipulando los genitales, eso también hace que el niño empiece a crear la herida de humillación y por lo tanto a futuro va a crear la máscara de masoquista. ¿Cómo se declara esta herida también? Se declara cuando el niño empieza, pues obviamente desde el primer añito el niño ya va a querer comer solo, ¿cierto? Entonces es el que coge la cucharita, el tenedor, no sabe cómo tener el equilibrio para comer. Ahí es donde empieza el niño a declarar la herida. Sí la va a tener cuando empieza a comer, cuando el niño se ensucia, cuando empieza a hacer popó, cuando empieza a ir al baño a orinar o cuando se orina en la cama.
Entonces, normalmente hay palabras como marrano, sucio, asqueroso, y el niño empieza a sentir pena. El niño empieza a sentirse humillado. A pesar de que un niño del primer año al tercero no entiende, sí se siente muy mal por dentro porque está entendiendo que lo que está haciendo es algo negativo por la manera en que se lo dicen, la actitud que tiene la persona en decírselo al niño. Entonces, no importa si el sexo del niño es masculino o femenino, pero si quien se lo dirigió fue la persona que lo cuidaba, que lo está criando, como su mamá, abuela, tía, nana, esa es la persona con que el niño se va a sentir humillado, se va a sentir avergonzado. Entonces, esto tiene que ver mucho con la vergüenza y con la culpa. Ojo con estas dos palabras que las vamos a hablar posteriormente. Cuando el niño también, por ejemplo, son mamás o son personas que regañan a los niños en público, en la calle, delante de la familia, en el colegio, que no les importa agarrarlos del cabello, pellizcarlos, decirles groserías o humillarlos como usted es un cochino sucio, no sé qué, delante de alguna persona que él vea que lo está haciendo público. Eso para ellos es terrible. Cuando los regañan en el colegio, por ejemplo, delante de sus compañeros también es muy humillante para los niños en esa edad. Unos dirán, Sindra, pero ellos de pronto no van a entender. Claro, hay cosas que de pronto no van a entender, pero los niños sí se van a sentir mal. No necesariamente tiene que ser del primer año al 3, puede pasarse un poco después del 3, dependiendo de la personalidad y el carácter del niño. También cuando se siente el niño muy comparado, cuando se siente muy comparado como lo visten, como se ve. Entonces, por ejemplo, hay dos hermanitos, tres hermanitos o los primos. ¿Usted cómo se ve de feo? Horrible. Mire cómo se le ve esa barriga. Mire cómo se le ve eso. Inmundo, quítese eso. Todas esas palabras hacen que el niño siga y siga persistiendo en su vergüenza. Cuando se culpabilizan mucho los niños, cuando apenas están empezando a conocer sus órganos genitales, cuando se están cogiendo el pene, cuando se están cogiendo la vagina y ellos empiezan a tocarse y si sus papás o su mamá, quien sea, los ven manipularse ahí, ellos van a ver siempre eso como feo. Por lo tanto, la persona que tiene herida de humillación va a tener muchas dificultades en su área sexual a futuro, que ya también vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué? Porque se van a sentir culpables, se van a sentir castigados por haberse cogido el pene o la vagina y eso se va a convertir en se van a convertir en algo que ellos lo van a sentir como que se sintieron reprimidos. Y adicional a eso, si es una familia que es religiosa, aún peor, porque la familia religiosa normalmente, si son evangélicos, cristianos, católicos, como sea, normalmente la sexualidad siempre se ha visto como algo no sagrado, como algo más de placer y algo más de reproducción. Entonces, mientras nosotros no tengamos una conciencia clara y no traslademos esa información a nuestros hijos de que la sexualidad no solamente es placer ni solamente es reproducción, pues simplemente los niños que se crían de esta manera van a ver la sexualidad como algo que no es tan bueno para tenerlo y va a tenerlo oculto porque va a ser pecado, va a ser cochino y eso le va a afectar en su vida sexual por la vida entera. Ojo con eso. Después cuando vayamos viendo el aspecto físico de la persona se van a dar cuenta que entre más tenga ciertas características la persona en su parte física, más problemas sexuales va a tener. Entonces cuando el niño se siente degradado, se siente comparado, se siente mortificado, avergonzado a nivel físico del hacer y del tener, pues es terrible para él, se va a sentir siempre, siempre avergonzado por muchas cosas. Entonces, la herida la seguimos declarando cuando yo me siento juzgado, cuando siento que lo que yo estoy haciendo está mal. Voy a leer algo que es que casi no leo acá tan lejitos. La disciplina es una buena cualidad que adquiere muchas maneras, pero puede transmitir disciplina cuando te humillan. Aprendes a tener. Sí, a ver, la disciplina, bueno, no sé si te entiendo bien, Adriana, pero la disciplina siempre va a ser basada en el amor, ¿no? Nunca, nunca la disciplina
bajo el golpe, bajo la humillación, bajo el avergonzar, va a ser una buena táctica jamás. Eso no quiere decir que uno no vaya a castigar a un hijo, pero hay que saber por qué lo castiga y cómo lo castiga. Yo cometí muchos errores con mi hija mayor y yo entre mi impulsividad, yo decía y hacía cosas que no estaban bien. Y, ok, listo, Adriana, sí, de pronto no te entendí bien, pero tienes toda la razón. Siempre el castigo, independiente como sea, siempre tiene que estar basado en el amor. Entonces, el niño considera que todas estas cosas que le producen vergüenza del hacer algo o del decir algo, va a mantenerlo como humillado y se va a quedar callado. Cuando el niño escucha a su madre contándole algo a su papá o a un familiar de que yo me orino, de que yo me hice popó, de que soy un cochino, de que soy un gordo, que no me sé vestir, que bla, 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 bla. Mire, ustedes no saben lo que estamos sembrando en un niño a través de estos comentarios, que de pronto puede que lleguen a tener algo de verdad, pero uno nunca debe humillar a nadie, ni a un niño, ni a un adulto, con las palabras y el lenguaje que yo me refiero hacia cualquier cosa. Uno puede llegar a decir algo sin necesidad de la humillación. Precisamente ayer tuve un paciente, 35 años, y me contaba que tenía una novia. Y mira que él lo contaba como si fuera algo normal. Resulta que él la conoce a ella y la conoce gordo, no gordito, gordo. Y entonces empezó a pasar los meses y le dice ella, pero estás como gordo, ¿no? Yo pienso que tú debes bajar de peso. Aunque se lo dijo feo, dice él, pues yo lo vi normal de que me lo dijera porque efectivamente sí estaba gordo. Empezó a ir al gimnasio y el entrenador le dijo, mira, tú estás viniendo mucho tiempo al gimnasio, no se te ven los cambios porque me imagino que estarás comiendo mal. Entonces tienes que empezar a comer más sano para lo que tú estés haciendo de ejercicio se vean los efectos. Y él empieza a hacer sus dietas y empieza a bajar un poco. Y ella vuelve y le dice, te tienes que quitar esa barba, se te ve horrible. Además de eso, sigues estando gordo. Cuando él me empieza a hablar a mí, no es porque ella se lo dijo. Lo que pasa es que le apuntó donde más le duele. Entonces cuando él llegó a contarme, él se estaba comiendo un helado. Pero hagan de cuenta que era como un niño comiéndose un helado y se untaba. Entonces, mira, yo me trasladé como si él fuera un niño. Y me imagino la clase de cosas que le diría o la persona que lo crió y ante todo eso el bullying que habrá tenido durante su vida porque él no baja de peso fácilmente. Es una de las características fuertes de una persona que tiene herida de humillación. No bajan fácil de peso. Pueden hacer todas las dietas, pueden ir al gimnasio 4 o 5 horas al día. No va a bajar de peso. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, es importante que nosotros como padres, como hermanos mayores, si tienen, o como tíos, la relación que tú tengas con un niño, ten mucho en cuenta que todo lo que tú estás hablando con un adulto, date cuenta en la manera que lo estás diciendo y para qué lo estás diciendo, si es que ese niño está escuchando algo. Porque aunque uno pueda hacer un comentario, tiene que tener en cuenta que hay cosas que son de la parte privada entre mamá e hijo, entre papá e hijo o entre la familia. Yo no tengo por qué estar contando las cosas privadas de mis hijos al resto de la humanidad y eso hay que respetarlo desde niños, ¿sí? Entonces, es algo importante tenerlo ahí. Cuando el padre se da cuenta que el niño se moja y se orina en la cama y entonces también lo cuenta y hace el escándalo y tal, pues el niño, a pesar de que lo esté viendo solamente el hermanito o el papá o el que sea, así sea solamente en la casa, él va a sentir mucha vergüenza de que lo estén exponiendo con el hecho de que él se está orinando. Y además, si un niño se está orinando después de cierta edad, hay un motivo contundente por el cual el niño se sigue orinando. Y eso es lo que realmente un padre consciente, un padre despierto, un padre amoroso, es lo que debe investigar.
Cuando el niño ve a su padre, por ejemplo, desnudo o desnuda, y entonces el padre se tapa rápido, ay, no, 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 quítese, no sé qué, y regaña al niño porque lo vio desnudo. Eso también hace que el niño vea como que el cuerpo se tiene que uno avergonzar del cuerpo. Y él empieza a coger el mismo estilo de vida o el mismo estilo de aprendizaje de papá o de mamá porque se avergüenzan de sus propios cuerpos o no permiten que les vean el cuerpo. ¿Sí? Entonces, aprenden a tener como una propia vergüenza de sí mismos. Generalmente este hecho de contar las cosas en público pues avergüenza mucho, no importa a la edad que sea, ¿no? Entonces, pero esto hace que nazca la herida de humillación contundentemente cuando lo hacemos con los niños de esa edad. El niño se siente muy humillado y siente que los papás empiezan a controlar absolutamente todo, ¿no? Sus movimientos, no le dan libertad, no lo dejan ser. Si se va mal vestido al colegio, si no, lo empiezan a comparar con los otros niños, con los otros hermanos. Entonces es importante que yo guíe a mi hijo, lo guíe. Yo todo esto se los estoy diciendo no solamente a ustedes padres que tienen hijos, sino también que ustedes empiecen a poder recordar si de pronto ustedes tuvieron algo, así sea mínimo, algo de estas características para que vayan empezando a discernir si efectivamente pueden llegar a tener esta herida. Más tarde, el niño se sentirá fácilmente humillado por cualquier persona y más del sexo femenino porque la herida está declarada con la mamá, ¿no? Y con el papá siempre y cuando haya tenido más rol de mamá que de papá. Entonces, ¿cuál es la creencia inconsciente de un niño o de una niña que tiene herida de humillación? No me importa lo que me hagan. Yo no me voy a poner bravo. ¿Por qué? Porque siempre me voy a sentir humillado. Esto es algo inconsciente, o sea, no es que la persona diga, ay, que me hagan lo que quieran, que a mí que me humillen. No, es inconsciente. Entonces, cuando es inconsciente, yo lo permito. Cuando se da cuenta, ¿yo por qué estoy permitiendo que la gente me humille y pase por encima mío? Porque tú has estado actuando inconscientemente y has permitido por tener la herida de humillación que la gente te menosprecie, que la gente te humille, que la gente te avergüence, que la gente haga muchas cosas y yo mismo a la vez también me estoy menospreciando. Entonces, ¿cuál es la creencia que adopta una persona que tiene herida de humillación? Ser libre es igual a ser humillado, ¿sí? Inconscientemente. Entonces, es la persona adulta ya que vive preso en esa paradoja, ya que su necesidad importante es la libertad y que su miedo más grande a la vez es ser libre, porque libre es ser humillado. Vamos entendiendo, vamos a ir entendiendo poco a poco cuando vayamos avanzando. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la mayor necesidad de las personas que tienen herida de humillación es ser libres, pero no lo son porque constantemente son personas muy, muy, muy humilladas. Entonces, ellos tienen una estrategia para no sufrir. ¿Y cuál es la estrategia? Ser masoquista. Entonces, se acostumbran a que la gente haga con ellos lo que la gente quiera, consciente o inconscientemente. Y diferentes proporciones, ¿no? No toda la gente que tiene herida de humillación pues se va a dejar hacer lo mismo que otros, todo en diferente proporción dependiendo del carácter y obviamente de la personalidad de él. Entonces, el niño aprenderá a castigarse a sí mismo exponiéndose en situaciones de humillación antes que los hagan los otros. ¿Cómo es eso, Indra? Sí, entonces son personas que se empiezan a vestir con ropa muy apretada. Son personas que, por ejemplo, se visten con ropas apretadas y se les salen los gorditos. Entonces, ellos mismos inconscientemente se visten de esa manera, con la ropa tan ajustada, porque ellos mismos quieren exponerse en una situación de humillación, pero es inconsciente. Otra de las características es que coman mucho, coman muchísimo. Pero las personas que tienen herida de humillación, su metabolismo es muy lento. Entonces son personas que comen y obviamente se van a engordar más, que ya les voy a decir dónde específicamente, en qué parte del cuerpo se me están engordando más. Para no sentirme tan humillado de las otras personas, ¿qué hago?
me vuelvo muy útil con los demás, ¿sí? Entonces me vuelvo el típico súper buena amiga, soy la que ayudo en todo, soy la servicial, soy la que le escucha todos los problemas a todos, pero para mí casi no hay tiempo para los otros. Es la manera en que yo me pongo a ser útil para los demás, para servir. Y aunque ustedes dirán, sí, pero pues eso es bueno, que sea servicial y que escuche a la gente, sí, pero no por encima mío. No como prioridad a los demás. La prioridad soy yo, segundo yo y tercero yo. ¿Por qué? Y como les he enseñado varias veces, cuando yo estoy bien, todos están bien. Mientras yo no esté bien, nadie va a estar bien, más las personas que están a mi alrededor. Cada vez que la herida está despertada, que adoptamos la máscara de masoquistas, la persona toma el control, la otra persona toma el control de ella sin que ella se dé cuenta. Entonces son las personas, voy a colocar un nombre. María, María, ¿me ayudas con esto? María, ¿me haces el favor de esto? María, cuídame a esto. María, 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 María. Y es la perfecta que puede ayudar a todo. Es la que va a las rumbas, es la que hace la vaca, es la que está para todo. Es la más alegre, como yo les decía al principio, ¿no? Es la que aparentemente es la organizadora, la chévere, la buena gente, pero a la final no es tan así. Ella lo hace porque quiere ser servicial y porque como se ha sentido tan humillada y tan avergonzada, ella prefiere ser así, ser utilizada para no sufrir. Tal cual sí, corazón, tal cual. Hay un momento en que le encuentran tanto placer estas personas a sufrir que ya para ellas es normal. O sea, pasan por encima de ellas, las utilizan, hacen todo lo que las personas digan y no les parece que está mal. Por eso les decía al principio que es una herida difícil de ver en los demás, porque aparentemente tú ves a la persona bien, pero en el fondo no está bien. Casi siempre que yo hablo con una persona que tiene herida de humillación y cuando abre su corazón llora muchísimo, porque se despierta un dolor profundo que nunca había podido decir. Y todo eso nos lo guardamos. ¿Y sabes dónde nos guardamos el dolor? Adivinen. El que me diga, le doy un premio. ¿Dónde físicamente la persona que tiene herida de humillación físicamente guarda y se le nota? Voy a dar 2 minuticos. ¡Ay! ¿Nadie? Un obsequio bien hermoso. ¿Cómo eres? Vaneham, Vaneham, dime tu nombre bien. Sí, señora, ahí, en la pancita, ganó. Ahorita hablamos por el interno, ¿vale? Pero te voy a proponer varias cosas, las que quieras, ¿vale? Te voy a proponer varias cosas, te la ganaste. Por ser la primera, por ahí ya dijeron 2 o 3, en la pancita. Son personas que normalmente tienen más pancita que otra cosa, pero pueden tener cola también, pueden tener piernas también, pero normalmente la persona, Vanessa, la ganadora, Vanessa, hablamos por el interno ahorita, cuando termine y me cuentas de las que te voy a proponer que quieres. Entonces, me dices si vives en Colombia, porque si vives en Colombia te puedo obsequiar otra cosa, no lo puedo hacer en otro país. Entonces, cuando la persona tiene herida de humillación, normalmente tiene su pancita y el hombre también, ¿no? El hombre también. Bueno, ahorita no me voy a ir a otro lado porque eso es parte de lo físico que ya vamos a hablar. Entonces, también cuando la persona tiene herida de humillación, ojo con eso. La persona es supremamente servicial, ¿sí? La persona siempre son de esa gente que están dispuestas a ayudar a todo el mundo, ¿no? No ponen límites. Pero ojo con decirle, ay, México, no, hasta allá no llego yo, ahoritica. Por lo que estamos en el tema de la cuarentena, no te puedo enviar algo con facilidad. Pero después si me da la oportunidad, sí lo hago. Pero no, el obsequio es para ti. Tranquila que a final de la esta. Y después me ayudas a decir que sí cumplí con darte el obsequio, ¿viste? Bueno, ojo con esta gente. Ojo, que cuando la persona es tan servicial, cuando la persona es de esas generosas, dan todo, ayudan a pagar y yo te presto y yo te doy y tranquila.
Ojalá tú no les vayas a decir, ay, pero no seas exagerada, no me ayudes, tranquila, tampoco es para tanto. Tú despiertas y le abres la caja de Pandora a la persona y ahí se pone bravísima. Porque yo tan buena gente que soy, antes por ayudarte y mira con lo que me sale si yo lo hago de corazón y cómo me trata la gente. Entonces son personas que no les gusta que les digan que no cuando son tan serviciales y tan generosos, porque también fingen mucho. Pero vean, lo que yo estoy diciendo no es fingir hacia lo mal. No es que ellos finjan porque quieran. Acuérdense que es una herida que está la información está en el subconsciente y actuamos inconscientemente. Entonces, cuando yo finjo que soy la más generosa y hablo bonito y tranquila, que yo te ayudo, es una manera de yo decirles qué características tienen. No todos los que tienen herida de humillación tienen las características que yo estoy diciendo. Algunos, muchos, qué sé yo. Ustedes verán qué características son los que los ha tocado. O un familiar que ustedes detecten que tienen esta herida. Entonces, ellos siempre se las arreglan para cumplir los compromisos, para ser responsables y ante todo para hacer lo que la gente diga. Generalmente son personas muy sensuales, quieren ser sensuales, les gustan mucho los placeres, les gusta la buena comida, les gusta el buen vino, les gusta estar muy bien, pero muchas veces se sienten culpables cuando gastan de más o cuando comen de más. Entonces son esas personas que se pueden comer una chocolatina y se comen y se embuten 10 chocolatinas. Embutir es que se comen todo al mismo tiempo y sienten ese placer. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y después se van a sentir culpables porque se comieron las 10 chocolatinas. Entonces la sensualidad la pueden expresar a través del baile, a través de la ropa. Son personas que son muy alegres, que les gusta mostrarse. ¿Por qué? Porque pues quieren llamar la atención porque siempre se han sentido muy humillados o muy humilladas. A menudo su recompensa siempre va a ser la comida. Y después de que los tratan como gordos o se sienten asquerosos, es muy difícil porque es muy difícil de controlar y tienen tendencia a ser gorditos o a engordar la pancita, la colita, la cadera y esta parte de aquí, esta parte de acá. Son personas que tienen abultadito aquí. Están siempre manteniéndose en guardia, ¿no? En alerta, porque su vida se convierte en una tensión permanente. Quieren hacer las cosas bien siempre, eso no quiere decir que las hagan mal, pero su vida es un verdadero combate porque están para los demás, pero no están para ellos muchas veces. Entonces no conciben que los demás los puedan amar por lo que son. Entonces hacen que los demás los amen por lo que tienen y por lo que hacen, mas no por lo que son. Por eso es que son tan serviciales, por eso es que prestan plata, por eso es que regalan plata, por eso es que dan regalos, por eso es que están muy pendientes de hacerles favores a los demás, porque es la manera en que yo estoy como compensando, pero en realidad la gente lo que está haciendo es utilizar muchas veces esto, ¿sí? Para entonces aprovecharse de estas personas. Retienen mucho sus emociones, no las muestran, no son sinceros con ellos mismos y a menudo siempre viven en un constante vergüenza y en una constante culpabilidad. Vivo culpable frente a lo que hago y vivo vergüenza por lo que soy. No se aceptan, no se respetan. Ya al final vamos a hablar de eso también. Están convencidos que se tienen que sacrificar. Están convencidos que me tengo que sacrificar para que la gente me acepte y para merecer el amor. Tremendo, ¿no? Porque cuando uno lo van a amar, uno no tiene... Alguien me decía, Indra, pero es que yo necesito luchar por mi matrimonio. Y yo decía, ¿cuál luchar? Tú no tienes que luchar por ningún matrimonio. El matrimonio se tiene que dar, si hay amor, se da con fluidez, con amor, con cariño, con respeto. Pero yo no tengo por qué luchar y no tengo menos por qué humillarme por algo. Pero bueno, de esto se trata este taller, mini taller, para que empecemos a darnos cuenta en dónde estoy
fallando o sigo teniendo patrones de comportamientos repetitivos y dónde es que tengo que hacer la transformación. Entonces, me obligo a ser una persona excepcional, ¿no? Me obligo a ser excepcional en el trabajo, con la familia, con los amigos, soy el número uno, soy el organizador, soy el todo para que la gente me tenga siempre en cuenta. Pero me obligo y eso no está bien. Está convencido, como siempre, de que tenemos que buscar como a los demás porque ellos son los que, de acuerdo a lo que yo hago, entonces voy a merecer ese afecto de los demás, ese cariño, esa ternura de los demás. Y tampoco está bien. Cree que esa persona respeta sus necesidades ayudándole a los demás. Y no entiende que eso no es dar amor. Dar amor tiene que ser en libertad. Entonces, cuando no recibe reconocimiento esta persona, de pronto es capaz de tener mucho resentimiento y se vuelven personas vengadoras. Ya cuando llegamos al extremo, cuando siento que doy, y cómo así esta persona que le regalé esta plata y no me la pagó, y esta que le di tanto amor y no me lo devolvió y antes me traicionó, y me vuelvo vengativa o vengativo. ¿Por qué? Porque creo que lo que yo di me lo tienen que devolver. Y tampoco tiene que ser así. Los malacostumbramos, consciente o inconscientemente los malacostumbramos y creemos que por lo que yo di tanto, pues me tiene que ser devuelto. Porque quiero recibir ese reconocimiento. Entonces, muchas veces manipulamos para evitar vergüenzas. Vive en mucha contradicción las personas que tienen herida de humillación, porque son personas que son muy sensuales, pero a la vez se avergüenzan o de su cuerpo o de su sexualidad. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. En la sexualidad pueden ocurrir dos cosas. O me siento muy humillado, muy avergonzado por mi cuerpo y tengo problemas sexuales por eso, porque evito tener la sexualidad por pena, ¿sí? O al contrario, me vuelvo masoquista y me gusta el masoquismo o el sadomasoquismo en la cama. Primero, porque me he acostumbrado a que la persona inconscientemente me de duro, me peguen, me humillen, ¿sí? Entonces muchas veces no es que mi fijación sea el sadomasoquismo, es que lo adopto. ¿Por qué? Porque toda mi vida me he sentido humillada y desde luego en lo sexual también me empieza a gustar. Eso no quiere decir, ojo con lo que les voy a decir, que está mal. Cada persona que tenga la inclinación que tenga y los gustos que tenga en su sexualidad es problema de cada uno. Estoy simplemente dando unas características y cada uno mirará si quiere transformarlas o no, o si eso de verdad está siendo sano en tu vida. Si estás feliz, si estás sano, si estás tranquilo, sigue con tu vida como la llevas. El cuerpo no miente. Cuando nosotros tenemos una estructura física, entonces es cuando reflejamos a través del cuerpo quién soy. Entonces por eso a mucha gente se le nota en la cara más edad o menos edad, o más acabado o menos acabado, personas que de pronto se les ve más feliz porque en la cara siempre están con una sonrisa, o más amargados porque siempre el cuerpo tiende a reflejar lo que tenemos por dentro. Entonces, en la herida de humillación normalmente se nota muchísimo en ciertas partes del cuerpo. Suelen ser personas de cuerpo redondo en varias partes o en algunas. Redondo como cuáles. Pueden ser redondos en su cara, que son bien abultados en su cara. En esta parte de acá de los brazos también son abultados. En esto lo que llamamos papada, ¿sí? El cuello grueso, acá en toda esta parte cuello grueso. En las piernas, en los brazos, en la cara, casi siempre son de forma redonda. Su cintura es corta, o sea, la parte entre la cadera y el estómago no hay mucha diferencia. Son como rectos ahí, no se les nota la diferencia entre la cadera y la cintura. Generalmente están en sobrepeso, ¿sí? Generalmente.
tienden a colocarse, como ya les decía antes, ropa muy ajustadita. Tienen ojos grandes, su mirada a veces es toda inocente, también bonita, miradas muy bonitas, como la de los niños. La de los niños, la mirada es inocente y también es muy tierna. Normalmente eso tienen las personas que tienen herida de humillación. Su voz es melosa, su voz es suave cuando hablan con otra persona. Les gusta bailar, les encanta el placer de bailar, de moverse. Aquí no estamos hablando si bailan bien o no bailan bien. Estamos hablando de que les encanta el baile. Y su cuerpo cuando bailan, mírenme que yo soy sensual. Esa es la manera en que la persona llama la atención. Entonces, una de las características fuertes en la parte física es que dice, necesito ser visto, pero cuando fui visto, fui lastimado y fui humillado. ¿Por qué? La persona empieza a bailar, ¿sí? Y hay gente que se le nota y empieza, mire esa bailando, mire cómo se le nota, mire tan feo, mire la gorda, mire no sé qué. Y uno, cuando tiene herida de humillación y no se ama, pues eso le va a afectar muchísimo. Cuando uno ya pasó por encima de esas cosas, ni le va ni le viene y empieza a transformar su vida y su cuerpo se le tiene que transformar. Las enfermedades que estas personas suelen tener son enfermedades de la parte de la espalda. Son personas que sufren con mucho dolor de espalda. Primero también muchos por su sobrepeso. Y lo otro porque cargan muchísimas responsabilidades en sí. Eso hace que también la parte emocional les afecte su columna. También tienen muchos problemas respiratorios. Tienen varices. Tienen esguince en tobillo muy fácilmente, pero también por el sobrepeso. Tienen problemas de hígado, tienen problemas de garganta, laringitis, faringitis. Normalmente, no todos, pero hay un porcentaje grande que tiene problemas de tiroides. Cuando la persona tiene tiroides puede llegar a tener herida de humillación. ¿Por qué? Porque la tiroides lo que manifiesta es el yo soy, la expresión de quién soy, quién soy yo. Y como la persona que tiene herida de humillación no sabe quién es, no se cree merecedora, no se ama, no se valora, no se respeta y no se acepta, son personas que muchas veces ni siquiera saben quiénes son. Son problemas que tienen personas que tienen problemas en el páncreas, diabetes, hipoglicemia, tienen dificultades con tratarse y como no saben digerir las cosas, su metabolismo es muy lento porque comen muchísimo y muchos de ellos comen muy rápido. Tienen problemas cardíacos, obviamente también por su sobrepeso, pero también tienden a tener muchas alergias, muchísimas alergias. Es frecuente que las personas que tengan herida de humillación o tenga ya la máscara de masoquista muy profunda, son personas que hayan tenido o tengan muchas intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Entonces son personas con un carácter que normalmente son personas que se olvidan de sí mismos, que están siempre pendientes es de los demás. Asumen responsabilidades que no son de ellos. Y entonces eso, al yo asumir cosas que no son míos, por eso el cuerpo se va engordando cada vez más. Sí señora, voy a subir no he subido los otros porque estaba esperando terminar las heridas para subirlos todos al mismo tiempo, pero sí señora, voy a subir todos los envíos de las heridas en YouTube. ¿Por qué ya te me vas a ir? El masoquista también piensa que debe estar ayudando a los demás para evitar nuevamente ser avergonzado, como ya les he dicho. Asume siempre el rol de mediador, ¿no? Entonces siempre está mediando entre la familia, entre los hermanos. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. Mediador con los amigos, pero no aprende a tomar esos espacios en la vida, a darse su espacio, porque siempre va a sentirse humillado. Las personas masoquistas generalmente no están en contacto con sus propios sentimientos. Entonces aprende a dejarle a los demás sus decisiones y ella no asume o él no asume sus propias decisiones. Deja que los demás los manipulen. Los masoquistas en el fondo les gusta mucho la ropa bonita, les gusta la ropa de lujo, pero como creen que tienen que sufrir,
entonces no se permiten esos regalitos chéveres, esos regalitos bonitos, ¿sí? Porque siempre debo estar como por debajo de los demás. Ah, bueno, perfecto. Es muy sensible, muchas veces es hipersensible, ¿no? No le gustan mucho las críticas, o sea, aparentemente aguanta, pero también le duelen mucho las críticas de los demás. Tan pronto, tan pronto alguien que ama se siente infeliz, el masoquista se siente responsable por lo que la otra persona esté sintiendo. Así la persona que tiene herida de humillación no sea la persona que esté haciendo que esa persona sea infeliz. A menudo es una persona que tiene buen humor, ¿no? Es una persona que tiene buen humor, pero son personas que se siguen desconectando de sus propios sentimientos. Entonces muchas veces el buen humor simplemente es una manera de reflejar algo que en realidad esa persona no es, que en realidad esa persona no solamente no es, no lo está sintiendo en ese momento, pero es la que está toda hora, pero por dentro está con mucho dolor. Eh, ¿Qué más? El masoquista se siente sin valor, como ya se los había dicho, se siente que no es merecedor, que no lo reconocen, que no es amado. Entonces, como yo me siento así, obviamente eso es lo que voy a atraer. Una persona que no me dé el merecimiento y el valor, que aunque eso no lo debe buscar uno, yo no debo buscar que alguien me valore, me respete, no, porque eso primero lo tengo que tener yo. Pero la persona que tiene herida de humillación normalmente se da cuenta, estuve con esta persona, con esta, no me valoró, me sacó la plata, me humilló, me dejó por otra persona, porque esta siempre me toca el mismo, que es casado y que me humilla. Bueno, ciertas características en sus parejas y después me estoy diciendo, pero ¿por qué a mí? Y aunque sabe por qué a mí y se sienten humillados, siguen repitiendo el mismo patrón de comportamiento. Indra, las heridas de un niño serán las mismas cuando llegue a la vida adulta, ya que en el cuerpo puede cambiarle. No. Voy a contestarte esto y no sé si es la manera, Claudita, que quieres escucharlo. Me dices si sí, quedaste de acuerdo con lo que yo te voy a responder. Yo puedo generar una herida de humillación entre el primer añito y el 3, ¿cierto? Puede que esa herida se sane porque me hicieron terapia, porque resulté viviendo con otros padres, porque maduré y con haber madurado mi personalidad y mi carácter se volvieron más fuertes y voy yo mismo construyendo otro cuerpo y mi herida poco a poco va sanando. Pero normalmente las personas que tienen herida de humillación son gorditas y entre más fuerte sea la herida, más gordita va a ser. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser muy gordita. Normalmente son personas con barriguita. Son personas que tienen la cara gordita. Son personas que tienen o las piernas o los brazos gorditos. Por ejemplo, no podríamos nunca comparar a alguien que tiene herida de traición, porque la herida de traición no es gorda, es acuerpadita, ¿sí? Tiene cinturita. La cara no es tan abultada, la herida de traición. Y mucho menos comparar con una herida de abandono, injusticia o rechazo, porque estas 3 primeras, que fueron las 3 primeras que yo di, son personas que la mayoría son delgadas. Y por ejemplo, la herida de injusticia y de rechazo son personas muy delgadas. Entonces miren que la herida de humillación todavía tiene que ver más. Lo que pasa, Claudia, es por eso yo decía que la herida de humillación es la más difícil de que la persona asuma que tiene la herida de humillación, porque es una herida que yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que es que yo soy gordita por mi mamá y por mí, no sé qué. Yo creo, y siempre estamos justificando mis subidas de peso o que yo no adelgazo. No. La persona que tiene herida de humillación, así sean características pocas pero fuertes, siempre va a mantener gordito su estómago. Siempre, siempre. ¿Ok? Bueno. Son personas que sienten mucha culpa.
y pueden atraer cosas inconscientemente, o sea, ellas atraen inconscientemente muchas cosas y a menudo se quedan muy paralizados con sus situaciones porque no son capaces de defenderse porque su carácter es muy débil en muchos momentos. Para ellos la libertad es muy importante, como ya les había dicho. Pero, ¿qué significa tener libertad para ellos? Porque siempre estuvieron controlados de mamá y de papá, o de mamá más que todo, estuvieron controlados por cómo comían, cómo hacían, por qué lo hacían. Son personas, por ejemplo, que no les dejaban tener novio, que no les dejaban tener amigos, que no los dejaban salir, que eso está mal, que cuidado, que pecado, que es que si ya se va a acostar con alguien, que es que si ya no sé qué. Siempre les cohibieron la libertad. No, pero es que mi mamá lo hizo por bien. Tú no lo tomaste así cuando eras niño, ¿sí? A ver, la herida empieza desde el primero a los 3 añitos, ¿ok? Hay cosas que se arraigan en el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que yo quiero que entiendan. A partir de los 7 años, yo ya empiezo a entender quién soy yo, ¿sí? Entonces yo soy Indra y yo creo que yo quiero una vida así, así, así. Pero resulta que a Indra, antes de los 7 años, en el subconsciente hay una información de dolor, de cosas que hizo mi papá o mi mamá. Entonces, este yo se va a ver untado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Identificado con cosas que están en mi subconsciente y que yo empiezo a cultivar y a sembrar más después de los 7 añitos. Para que me entiendan bien, no quiere decir que después de los 7 años no me humillen o mi mamá no me siga coartando la libertad. Claro que también, ¿sí? Pero yo ya en el subconsciente tengo una información y que la sigo alimentando después de los 7 años. Ok, vamos más rapidito porque se me va a acabar el tiempo. Entonces, la persona va a querer libertad, pero se va a sabotear y va a seguir teniendo límites. Y son personas normalmente que llegan a una edad y como no las dejaron tener novio, no las dejaron salir, pueden que tengan novios, pero llegan a una edad y de pronto no han tenido una pareja estable o no han tenido hijos o no han tenido una pareja para casarse porque siempre se sabotean esa libertad. Entonces ellas mismas se cohíben esa libertad, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Ya te voy a decir. Bueno, es que me preguntan que cómo se sana. Yo aquí les estoy dando unos tips. Decirles cómo se sana exactamente aquí en un en vivo de 1 hora no podría, porque si yo en 1 hora solamente con un paciente le doy una información y seguimos con el proceso, pues sería muy complicado, pero claro que puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, los hombres sienten libertad cuando son personas que tienen herida de humillación, sienten libertad teniendo muchas novias, pero al final crearán muchos problemas para esconder a una novia de la otra. Entonces, finalmente no van a ser felices porque se van a sabotear. Esa es la manera en que un hombre se sabotea su herida de humillación. Un hombre se siente atrapado en la casa con una mujer controladora, entonces buscará muchos trabajos para no estar con esa mujer controladora, para estar fuera de casa. Y él creerá y se estará engañando de que la libertad está el estar fuera de la casa porque tiene una mujer controladora, pero no va a hacer eso porque igual se está saboteando su libertad. El masoquista tiene muchas dificultades en satisfacerse, en gozarse la vida. Cuando siente placer o está haciendo algo que le produzca mucha alegría, mucho placer, se va a criticar, se va a autocastigar y va a creer que se está aprovechando de algo o de alguien. Eso es autosabotaje. Entonces, por último, se sienten muy acosados y muy acusados de muchas cosas que ellos mismos generan. Pero eso es por lo mismo, porque ellos se crearon una mentalidad de estar a toda hora humillándose. Entonces tienen muchas dificultades en su área sexual porque se culpabilizan mucho, porque de jóvenes los reprimían mucho, porque sus mamás los avergonzaban mucho, porque él no se sentía agradado con su cuerpo, entonces no sentía placer. ¿Cómo alimentamos la herida antes de sanar? Tú te llamas la chis. Cuando yo me menosprecio, yo estoy alimentando la herida. Cuando yo me miro al espejo y digo, uy, yo sí estoy gordo y mire esa barriga tan inmunda. Uy, yo sí me siento inmundo. Uy, no, es que ese peso mío horrible. O cuando, por ejemplo, como
y como y como y como y después digo, Dios mío, ¿por qué estoy comiendo tanto? ¿Por qué esto no debería hacerlo? Cuando yo me estoy menospreciando a través de cualquier actividad, cualquier situación, estoy alimentando la herida. Cuando yo me comparo con los demás y me acuso de estar gordo, de ser mala persona, de no tener la voluntad. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no tengo la voluntad para bajar de peso, yo no puedo dejar de comer. Cuando yo me siento culpable porque no tengo la voluntad para adelgazar, estoy alimentando la herida. Cuando me visto con ropa que aunque yo sé que me queda apretada y de pronto no se me ve tan bien y a pesar de eso me la coloco, me siento ridículo, entonces ahí estoy alimentando la herida. Cuando me mancho, por ejemplo, que como por ejemplo una hamburguesa y soy el típico que toda hora me unto de la salsa, me unto por aquí, me unto la ropa, ahí estoy alimentando. Indra, pero eso es inconsciente, eso también es alimentar la herida. Sí, señor y sí, señora. Ahí inconscientemente estás alimentando la herida. Cuando hago sufrir mi cuerpo alimentándolo con demasiada comida chatarra, cuando tomo muchas gaseosas, cuando como muchísimo dulce, cuando me hastío de algo y no tengo control, ahí estoy alimentando la herida. Cuando tomo responsabilidades de los demás que no me pertenecen. Y eso hace que yo pierda mi libertad porque le dedico tiempo o mucho tiempo a los demás. ¿Cómo es mi comportamiento? Entonces, digo, si todo el mundo me utiliza, de pronto me puedo volver más popular. De esta forma, no me queda tiempo ni energía. Esa es la manera en que yo me puedo comportar, ¿sí? Inconscientemente. Prefiero quejarme que decir no o ponerme límites. Entonces, prefiero quejarme y decir, estoy cansada, no, tal cosa, no quiero, a decir que no y a no poner límites. Muchas veces el que tiene herida de humillación se lastima él muchísimo, porque como no puede ser libre, ¿cómo llegamos a la sanación? Cuando yo me tomo el tiempo, Luis, no sé si te llamas Luis, no sé cómo nombrarte, cuando yo me tomo el tiempo de verificar cuáles son mis necesidades antes de decirle a la persona sí. Por ejemplo, tengo una paciente que la primera persona que le dijera que le prestara plata, ella ya estaba prestándoselo, ¿sí? Y no se tomaba el tiempo de decir, no, no puedo, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. Y siempre estaba endeudada porque toda hora quería solucionarle los problemas a los demás. Y en este caso ella, pues económico. Sanamos cuando aceptamos que las cargas de las otras personas son sus cargas, no las mías. De esta manera, yo empiezo a sentirme más libre y más independiente y no cargándome cosas y responsabilidades que no son las mías. Cuando yo empiezo a crearme límites, yo misma, no los demás, yo. Cuando soy capaz de pedir favores sin que yo crea que estoy molestando a los demás. Te tienes que volver consciente de esta herida de la humillación. Si quieres aprender a no sentirte avergonzado de ti mismo, tienes que aprender a aceptar tu cuerpo, no conformarte. Yo no estoy diciendo que uno se tenga que conformar con estar de un cuerpo específico con que no me gusta, pero la mejor manera es coger tu estómago, si es tu estómago el que te molesta, y saludarlo y decirle gracias por estar ahí. Yo quiero que empezamos a transformar, no a cambiar. Porque tú tienes una estructura física y no la puedes cambiar. Tú no puedes ser flaco. El que es gordo no puede ser flaco porque no es su estructura. Y quien lo hace de manera drástica se puede enfermar. Entonces simplemente querer y decir perdóname, lo siento, perdón, gracias, te amo, ¿sí? Y decir te amo, pero quiero que empecemos a transformar esto a través de mi voluntad, a través del amor. Y a través de entender que no solamente esto me genera satisfacción, sino a la vez me va a dar una sanidad interior y una sanidad física. Entonces, cuando yo me acepto, cuando yo entiendo que debo amarte tal cual soy, es que la persona que está allá afuera, la niña linda o el niño bizcocho, no es el que te tiene que aceptar. Es que primero te tienes que aceptar tú para que los demás te acepten tal y como eres. Como yo les decía desde el principio, ¿cómo es posible que ella, después de que lo conozca gordo, le diga, y tienes que adelgazar? No, y es que tienes que adelgazar. ¿Cuáles?
iguales. Tienes que respetarte para que los demás te respeten y poner límites. Te tienes que dar cuenta cada cuánto y cuáles son las veces que te humillas, ¿sí? Que te sientes humillado tú mismo y avergonzado por las cosas que estás haciendo. Es importante que te des cuenta que tu papá y tu mamá también tuvieron que haber tenido esta herida, por lo tanto tú la estás repitiendo. Y tienes que aprender a sentir tus necesidades, ¿sí? Porque es que tú no te tienes que hacer cargo de las necesidades de los demás. Primero las tuyas y después las necesidades de los demás. No te puedes cargar culpas de los demás tampoco. Cuando esta herida se empieza a sanar, entonces normalmente estas personas son las que se respetan sus necesidades, las que se aman, son las personas que realmente se ven feliz y se aceptan tal cual soy. Son personas que son demasiado alegres, pero ya no están fingiendo alegría, son en realidad felices. En realidad son personas que tienen un valor grandísimo porque son personas demasiado bondadosas. Hay muchas cosas en las que se puede empezar a sanar esta herida, pero lo más importante son tres: la aceptación, el merecimiento y el respeto por ti mismo. Y lo primero que hay que empezar a aceptar es ese cuerpo hermoso que tienes, que tú no tienes por qué compararte con personas que simplemente están colocando fotos que no sabemos si son verdad o son mentiras, que no nos deben ni importar. Simplemente me debo importar yo. Pero cuando yo reconozco mi cuerpo, cuando lo acepto, pero a la vez quiero transformarlo, lo que tú hagas para bajar de peso va a funcionar. Mientras tú no hagas cosas de manera consciente y mientras tú no te ames y te aceptes, mira, la dieta, el gimnasio, la cirugía plástica no va a funcionar, porque en 3 meses vas a volver a subir de peso así. Entonces, miren, las personas que tienen herida de humillación son personas que tienen un potencial grandísimo, no se imaginan cuánto, porque son personas generosas, bondadosas, alegres, son personas que tienen mucho para dar. De hecho, son personas que pueden llegar a ser muy espirituales y que pueden llegar a ayudar a la gente como ustedes no se imaginan, porque son personas que en realidad tienen en su interior una bondad inmensa por servir. Entonces yo los animo a que si alguno se identifica con esta herida, es muy fácil, pero es de una decisión contundente en sus vidas para llegar a sanar la herida. Amarse profundamente, eso es lo más importante. Así sería, no, la persona no tenía herida de humillación. Yo estaba en consulta y la tenía enfrente y estaba llorando porque tenía un gordito y porque se sentía mal por su gordito y por su gordito. Mira, así sería que yo me bajé los pantalones y le mostré mi gordito y le dije, mire, esto sí es gordito y lo amo, ya lo acepto. Antes yo me sentía súper contrariada con mi gordito, pero es parte de mi estómago de mamá. Aquí tuve mis hijos y lo amo. Y me he ido transformando y hago mi ejercicio y cambié de alimentación. Pero yo soy la primera que tienen que aceptar. Si los demás no me aceptan, problema de ellos, ¿vale? Espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido un poco. Estoy para servirles. Yo sé que no es fácil entender todo en tan poquito tiempo, pero ahí les dejo estos tips para que si se sienten identificados o conocen de alguien que de pronto ustedes vean que les es posible poder entender este mini taller de la herida de humillación, lo vea en YouTube y se pueda ayudar esa persona, porque de verdad tener una herida sin sanar es una vida que no es lo más conveniente, lo más feliz, y uno no se siente en paz. Los amo mucho, se cuidan, nos vemos dentro de 8 días con un tema bien chévere. Los amo mucho. Y allá la ganadora, más tardecito te hablo. Un besito. Buena noche.